oiga, viene el novio y me encontró en la iglesia, ¿verdad? Con la Biblia, pero no estoy lista. Esta es la segunda parte sobre la parábola de las 10 vírgenes. Realmente, cuando nosotros, y eso es lo que yo quiero plasmar, el sentido primario de la parábola es estar preparados para el regreso de Cristo. Si usted y yo hoy quisiéramos salir con el aprendizaje de la parábola, o qué es lo que realmente esa parábola dice, lo único que dice es eso, ¿verdad? Realmente es lo central. Después de ahí eso no dice nada más. Hay otras cosas que salen que son secundarias, pero lo primario es eso. El sentido primario de la parábola es ese: preparados para el regreso de Cristo. Nos habíamos quedado para la segunda parte. Ya ustedes tienen toda la información de la primera parte, de lo que estuvimos hablando ahorita y lo que hicimos el martes pasado. Entonces vamos a lo siguiente, que es, ahí se los puse. Hoy vamos a estar viendo el segundo tema o subtema, que es creyentes verdaderos o creyentes nominales, ¿se acuerda? Y también yo espero que nos regale el tiempo para ver los grandes errores de interpretación que hemos visto en la parábola. Entonces, la parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Si nosotros no entendemos el género, usted no va a entender lo que ahí dice. Por eso mucha gente vive su cristianismo como quiere vivirlo, ¿verdad? Lo viven ahí. La gente piensa del diezmo una cosa, otros piensan otra, otros piensan de la venida del Señor de una forma, otros piensan del arrebatamiento de una forma. Es porque en esto fallamos mucho. Fallamos mucho en el tema sobre el tipo de narración que es, o el tipo de dije el nombre y se me fue. Bueno, pero no, la parte de la narración tiene su forma, la alegoría tiene su forma, la parábola tiene su forma, la apocalíptica tiene su forma. Cada género tiene su forma, y por eso es importante que nosotros entendamos que eso es vital en medio de todo, ¿ok? Entonces, si vemos cómo es que la parábola es un tipo de alegoría presentada, ahí está en el cosito, ¿verdad? Y bueno, ahí ustedes lo pueden también leer. Es construida para comunicar verdades de suma importancia y que se desarrolla en medio de la cultura. Por ejemplo, de ahí es donde también nacen muchos errores. Nosotros hoy, dentro de nuestro cristianismo, tenemos que entender que Jesús era judío, iba a la sinagoga, hablaba el idioma como judío y hacía los rituales como judío, ¿verdad? Nosotros a veces queremos traérnoslo para San José, Costa Rica, y no funciona. Entonces a veces la gente entra en todo eso. Igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su forma y tiene su manera. Pero ¿cuántas cosas se han adaptado? Hay gente que le gusta andar soplando, otros les gusta andar, no sé, haciendo ciertas cosas porque piensan que así es como se manifiesta el Espíritu. Pero el Espíritu Santo siempre se ha manifestado de una sola manera, ¿verdad? Y de ahí han salido todo este montón de cosas, que llovió oro, que calzaron dientes, que, bueno, ustedes han oído mil cosas, que hey, Dios hizo hablar a un burro y puede hacer todo lo que quiera. Ese no es el tema. El tema es que nosotros no podemos adoptar una forma en la que yo pueda decir, sí, vea, como, no, Jesús era eso, Jesús era un judío, actuaba como judío, vivía como judío, ¿verdad? Iba a la sinagoga, él iba al templo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos que tal vez no era así, porque nosotros no lo conocemos. Por eso cada texto tenemos que desarrollarlo en el contexto. Lo que nos pusimos con esta parábola fue desde el contexto histórico, ¿recuerdan? Entonces yo dije, yo no estoy analizando tanto la parte de la parábola como tal. Sin embargo, desde el contexto histórico es importante que nosotros nos veamos. Igualmente, de esta generalidad sale lo que realmente pudiera ser un creyente
verdadero o un creyente nominal. Vamos a ver algunas características de un creyente verdadero. Realmente un creyente verdadero tiene a Cristo como su esposo. Un creyente verdadero. Entonces, si usted y yo no logramos entender o ver a Cristo como el esposo, usted y yo vamos a fallar en muchas formas. Porque no es lo mismo ver a Cristo como un Salvador que verlo como el esposo. Porque al ver a Cristo como el esposo, significa que yo soy la esposa. Y el comportamiento de una esposa es diferente al comportamiento de la novia. ¿Sí? Entonces, un creyente verdadero tiene que entender que es esposa y que el esposo es Cristo. Dentro de la cultura judía, esto tenía una connotación totalmente diferente a la de ahora. En la cultura judía, el esposo era el que gobernaba y mandaba. En nuestra cultura latina, no. ¿Verdad? Un poco indomables. No, inclusive lo pueden acusar a uno. Por eso. Entonces, a veces nos cuesta entenderlo porque nuestra vivencia a veces es así. Y así concibimos, como nosotros concibimos nuestro diario vivir, concibimos a Dios así. Véanlo aquí, véanlo así. ¿Quién se pone a pensar que yo tengo que venir a la iglesia porque Jesús le gustaría que yo venga a la iglesia? Si nosotros pensáramos así, todo el mundo estaría en la iglesia. Pero no, la gente no piensa así. La gente piensa que va a venir cuando tenga un espacio. En el dar, si yo supiera que como la esposa tengo un privilegio de dar, ¿verdad? Y yo me comprometo a dar, yo doy. No tengo que pensar si es que tengo o no tengo, si tengo mucho o no tengo mucho, o no empiezo a repartirlo como yo creo. No, sencillamente me quedo en el párrafo de que hay que dar, digamos, dentro del contexto. Por ejemplo, Jesús les dice que la casa es casa de oración y ellos lo han convertido en cueva de ladrones. Sin embargo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? En el contexto judío. Pero todos llevaban ahí, todos lo llevaban. Si se robaban o no robaban, ya no era un problema. Ellos no pensaban en que llevara esto era que se lo iba a robar otro. Ellos decían, hay que hacerlo porque es una ordenanza. Un creyente verdadero que tiene a Cristo como su esposo, entonces empieza a ver y a verse dentro de este contexto como lo que realmente significa el esposo. ¿Qué significa el esposo? En Mateo 25:1 habla de recibir al esposo. Ay, yo pensé que ya lo había pasado. Me está matando aquella luz. Ok. En 25:1 recibir al esposo. La palabra que la Reina Valera traduce por esposo es en el griego original nipsion. Nipsion. ¿Qué significa? Que significa tres cosas: novio, desposado, recién casado. Ahora, piensen y pensemos en esto. Salgamos a recibir al esposo. Cuando ellos oían en la parábola que las 10 vírgenes iban a recibir, a salir a recibir al esposo, estaban hablando de que realmente Cristo sería en el momento el novio recién casado. Pero para ellos eso no tenía que explicárselos. A nosotros eso todavía nos cuesta. ¿Quién es Cristo? ¿Nosotros somos la novia o somos la esposa? A veces nosotros no sabemos si somos o no. A veces algunos no hemos tenido el entendimiento o no se tiene el entendimiento de ni quiénes somos en Cristo. Por eso hay tanta comezón de oír, por eso la gente quiere ir a fábulas, por eso la gente quiere ir a conocimientos que no tienen nada a veces que ver con esto, hermanos. Lo fundamental es que usted pueda ver que usted es la esposa del Cordero si usted es un creyente verdadero.
Pero normalmente para nosotros es muy difícil. Si yo le digo a usted, sin que usted pueda mistificar esto, ¿usted cree que su esposo es Cristo? Entonces, vean el paralelo. Si el esposo es Cristo, yo no tendría que tener un solo problema con mi esposa, ni con mi esposo. Porque en primer lugar mi esposo es Cristo. Él es mi suplidor, Él me llena en todo. Si me quiere dar un beso, no me quiere dar un beso. Si me quiere abrazar, no me quiere abrazar. Si me quiere hacer o no me quiere hacer, no importa. Tengo a alguien que me lo suple todo. Pero no somos así. Porque nosotros todavía no tenemos impregnado el tema del esposo o la esposa. Ellos sí. Ellos sabían eso. Por eso, cuando Jesús hablaba en parábolas era muy fácil. Para ellos, así era como entendían. Ellos sabían de qué les estaba hablando Jesús. ¿Sabemos nosotros? Eso es la perspectiva que nosotros tenemos que entenderla, hermano. Porque si no, nosotros vamos a entrar en muchas situaciones. Situaciones que estamos viviendo. ¿Verdad? Porque, ¿por qué nos cuesta tanto identificarnos? Vea que nuestra identidad está sobre patrones cristianos conductuales que no son la norma del principio bíblico. ¿Qué les digo como ejemplo? La gente va a las iglesias tratando de buscar algo que les guste. Pero si yo pensara que Cristo está en las iglesias, no tengo ningún problema. Con que me saluden, con lo que no me saluden, con que me digan, que no me digan, con lo que digan o no, como canten o no canten, como, ¿verdad que no tendría ningún problema? Pero nosotros tenemos ese problema. Entonces la iglesia ha entrado también en el juego de hacer un marketing. Es mercadear. Entonces, ¿qué le gusta a la gente? El gran mall. Y vamos para el mall. Tengo que no compre nada, pues usted va para el mall. ¿Qué le gusta a la gente? Estar donde hay mucha gente. Eso es como, es socialmente, ¿verdad? Es un asunto. Pero Jesús decía que no vayan allá, que si vayan allá, que si les dicen que está allá y que si les dice que Él está por... No vayan. Ese mensaje es el mensaje de la claridad y de la seguridad de una esposa que sabe dónde está su esposo. Entonces no hay celos, no hay envidias, no hay detracciones. Pero hoy estamos en una competencia abierta y a muerte, hermanos, a muerte que se están usando las mejores cabezas del mundo como para atraer, para vender. Y en medio de esto a la gente no le importa quién se lleve por delante con tal de obtener lo que se quiere obtener. Cuando pasa esto, hermanos, y les quiero hacer el comentario por esto mismo, porque estaremos nosotros listos entonces para encontrarnos con Cristo. Ese es otro punto. Un creyente verdadero está preparado para Cristo. Pero ¿estamos nosotros preparados para Cristo? ¿O las circunstancias son las que a nosotros más nos conmueven o nos mueven? Un creyente verdadero tiene una identidad propia, una identidad con lo que es y hacia dónde se dirige. Hermanos, una de las cosas por las cuales Jesús luchó fue con el asunto del discipulado. Porque Jesús tenía muy claro qué era su papel y cómo él tenía que infundir en aquella gente el papel preponderante de que quiénes eran ellos, quién era él y qué es lo que ellos tenían que hacer. Esa fue una iglesia, por eso la iglesia primera se mantuvo de tal manera que fue inconmovible a pesar de que todos se convirtieron en mártires. Todos se convirtieron en mártires. Y no había que andar diciéndoles, no, se reunían todos los días. Todo lo que tenían lo traían.
La gente no tenía un problema, hermano, no tenía un problema de esa identidad, de que si voy o no voy, que si doy o no doy, que si, ¿verdad? Eso no era un problema en la iglesia primera. Es un problema hoy, porque hoy hay que hacer todas las estrategias, habidas y por haber, para lograr atrapar y atraer, hermanos. Eso es espantoso. Es espantoso en el sentido de que me brinco el texto sagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al final yo tengo que estar convencido de por qué vengo, por qué estoy. Nosotros somos la iglesia, pero somos la iglesia y como somos la iglesia nos juntamos para que adoremos juntos al Señor. Entonces, ¿por qué me tienen que rogar? Es interesante, hermanos, y esto yo lo digo aquí, ¿verdad? Así en confianza, pero lo terrible es cuando la gente se emociona cuando usted dice que no hay culto. Es como un choque, a mí me golpea en todo mi ser, pero yo digo, bueno, ya me he ido acostumbrando en 22 años. Pero en el principio yo lloraba y yo decía, ¿qué es eso? Porque la gente ha venido y tal vez eso es lo que pasa en medio de nuestras iglesias, ¿verdad? Hoy las iglesias que produ- estamos tratando de producir cristianos o creyentes a la estatura de la plenitud del varón perfecto, nos está costando más. Porque una cosa es que usted quiera tener gente y otra cosa es que usted quiera tener gente capacitada. Capacitada en el texto, capacitada en la revelación de Cristo. Porque la gente hoy es muy fácil llevarla a un auditorio y tirarle un tema. Ya por dicha se acabó el tema de la segunda venida. Ya casi no, la gente ni se acuerda. Ya pasó. Ya pasó la luna roja, ya pasó toda la cosa, ya. Pero eso es un asunto de ebullición. Entonces, ahorita viene otro. Por ahí va a salir otra cosa, hermanos. Y de otro día sale otra. Y así ha vivido la iglesia por siempre. Y entonces es muy duro. Porque nosotros estaremos preparados para Cristo siendo de esa manera. No estamos preparados. En ese texto dice que cabecearon, ¿verdad? Cabecearon todas y se durmieron. La distinción era entre aquellas que hicieron preparativos en el momento correcto y aquellas que no se preocuparon en confiar en las otras cuando llega la crisis. Ve, hermano, si hay un relato y un reflejo del contexto histórico de este tema traído aquí, esta es una gran verdad. Normalmente la iglesia está actuando en la crisis. Cuando llegó la crisis, cuando llegó la situación, cuando llegó el momento, cuando ya estoy enfermo, cuando estoy en el hospital, cuando yo siento que me voy a morir o cuando ya, entonces yo pido oración. Antes no pido nada. O cuando yo siento que la cosa se me derrumbó, entonces busco a la iglesia. O cuando yo siento que la cosa está mal, entonces tengo que volver en sí. ¿Verdad? Esto es ser imprudente. Esto no es ser prudente. ¿Por qué? Porque aquellas, vean esta connotación, vea, si usted empieza a encontrar en esta figura de las 10 vírgenes, solo va a encontrar una cosa en la que no se parecían. En las demás, en todas se parecían. Iban a la iglesia de Plaza Víquez, venían los domingos, de vez en cuando ya los viernes, bueno, los viernes no, porque ahora es muy cansado los viernes. Los martes de vez en cuando, y todos estaban ahí, ¿verdad? Siempre estuvieron, siempre estaban, siempre eran conocidos, estaban dentro de una membresía. ¿Qué era la única diferencia que tenían? Solo una, solo una. Unas prudentes y otras imprudentes. La provisión que unas tenían, no la tenían las otras. Pero vivieron el mismo factor escuchando lo mismo. Escuchaban lo mismo. Escuchaban al mismo pastor, escuchaban las mismas canciones, escuchaban todo, pero entonces, ¿en dónde está el punto en el cual yo, como creyente verdadero, me puedo definir como prudente
o no prudente. En este texto es estar preparado para Cristo. Entonces la pregunta es, ¿está usted preparado para Cristo? ¿Estoy yo preparado para Cristo? Porque si yo no estoy preparado, en la crisis, que es donde la crisis se dio a la medianoche, cuando gritaron, ¡viene el novio! Y entonces la cosa se puso espesa. Oiga, viene el novio y me encontró en la iglesia, ¿verdad? Con la Biblia, pero no estoy lista, no estoy listo. Porque vea, este mensaje, hermanos, ¿saben? Los imprudentes no son los del mundo. Los imprudentes son los de la iglesia. Era parte de las 10. No estaba hablando Jesús la parábola para la gente del mundo. La gente del mundo está bien, hermanos. A veces tal vez mejores que uno. Porque nosotros tenemos un conocimiento que si no lo ponemos a práctica, nosotros estamos en un problema muy serio con el rey. ¿Sí? Ellos perderán la vida, pero nosotros podemos perder más que la vida. Podemos perder todos los galardones, podemos perder todas las cosas que a nosotros se nos han prometido. Las 5 vírgenes imprudentes, por eso faltaron, porque en la crisis no lograron entender. El momento correcto es todos los días haciendo el trabajo, todos los días estando listos, todos los días haciendo su voluntad, todos los días haciendo lo que es bueno. Hermano, pero dígame que no es triste con nosotros esta raza humana. Hermano, ¿cómo es que nosotros solo a veces nos doblegamos cuando estamos enfermos o cuando tenemos una situación tan difícil? Bueno, resulta que un creyente verdadero es el que está preparado espiritualmente. Preparado espiritualmente. Es decir, las prudentes señalan, la preparación espiritual no es por causa de la crisis, es un estilo de vida. ¿Quién es el que es un creyente verdadero preparado espiritualmente? El que verdaderamente tiene un estilo de vida de ser, de vivir. Es de una sola pieza. Vean que en la parábola, por eso cuando Jesús habla en Mateo 7, 21 al 23, que quiero que me abran ahí, por favor. ¿Qué dice Mateo 7, 21, 23? Ok, vean esa palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un verdadero creyente es conocido por el esposo. El tema no es que usted sepa o que yo sepa que yo soy la esposa. Es que yo necesito reconocer y saber y ser conocido por el esposo. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos leyendo Mateo 7, 21, 23, Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese apartados, en esa palabra, apochoreo, apartarse de ser, separado, de dejar un lugar, alejarse, distancia, gran abismo que existe entre quien profesa solamente y la presencia del Señor. La pregunta que aquí tiene que saltar para nosotros es, ¿usted y yo seremos conocidos por el esposo? ¿Será que Jesús sabe que yo soy su esposa? ¿Estará Jesús claro con mi posición? Porque la mía de aquí para allá es conveniente, ¿cierto? Es decir, a mí me sirve ser la esposa porque tengo tantos beneficios, ¿verdad? Diría alguien, tontillo si no quisiera ser la esposa. Pero Jesús me ha recibido a mí como el esposo. ¿Cómo sé yo esto? ¿Cómo sé yo esto? ¿Alguien me puede decir cómo sabe usted que de verdad Jesús a usted lo ha recibido como la esposa?
¿Cómo pudiéramos? ¿Qué es algo que a mí me pudiera decir de verdad? Yo estoy claro y seguro que Jesús me conoce a mí como la esposa. ¿Cómo creen ustedes? ¿Hay algo que a ustedes le pueda decir y darle esa certeza? ¿Ah? Ajá. Eso me hace que, ajá, de que soy su esposa. ¿Sí? ¿Qué más pudiera ser? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que de verdad él me ve como la esposa? Que yo digo, no, yo soy la esposa de Cristo. Y que yo le puedo afirmar aquí que si aquí alguien quiere matarme por esa verdad, me mata. Y yo me voy a morir y yo voy a sufrir lo que quieran que sufra porque yo sé que yo soy la esposa. El problema es que yo solo no logro alcanzar el propósito y el plan eterno de Dios. Yo no lo logro. Su comportamiento, lo que usted hace, lo que usted es, lo que usted dejó de hacer, eso tiene que ver conmigo. Si usted anda, usted está en iglesia y usted anda en pecado, yo ando junto con usted en eso. Si su comportamiento no es un comportamiento adecuado, yo tengo un comportamiento no adecuado a los ojos de Dios. Sí, claro. A los ojos de los hombres es muy fácil porque entonces yo me individualizo. Pero, pero Dios no nos individualiza cuando nos habla de ser el esposo. Él es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es una. Por eso yo les estoy poniendo hace rato en perspectiva de que eran las 10 vírgenes, que todas estaban en el mismo lugar y todas estaban haciendo lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Esto es lo que va a pasar, hermanos, si nosotros no entendemos el asunto del cuerpo, el asunto de ser la esposa. Porque nosotros pensamos que a nadie le va a afectar que yo me agarre el pelo y el moño con doña Vivian, o que yo ande en adulterio, o que yo ande en pornografía, o que yo ande en mentira, o que yo ande en engaño, o que yo ande haciendo cualquier otra cosa, porque al final soy yo. Hermanos, desde la perspectiva de la esposa así no funciona. Yo soy un foco contaminante que no estoy dando en el punto de la santidad. Entonces, por eso es que vea qué delicado que es el tema con respecto a lo que también les hice referencia anteriormente. Cuando nosotros no estamos llamando a la gente a un discipulado en la santidad y en el temor a Dios, sino que los estamos llamando para tener un poco de gente, porque a la gente le gusta ir donde está mucha gente. Es una connotación social, sociológica. Los jugadores no juegan igual si el estadio no está lleno. Si el estadio está vacío, no juegan tan bien. Cuando el estadio está lleno, juegan muy bien. Es sociológico, psicológico. Es lo mismo, hermanos, es la misma connotación. Pero entonces, ¿quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? ¿Quién es iglesia? Yo soy iglesia o usted es iglesia. Si usted es iglesia, usted tiene que andar en la dignidad del Señor. Y los problemas que usted tenga dentro de su intimidad, usted está traspasándolos a la iglesia. Hoy no tenemos un montón de gente, todo el mundo es cristiano, hermano. Y hay modelos de modelos y todo el mundo está hablando de lo que cree y de lo que quiere y cada uno vive su momento y su historia. No, desde la perspectiva de Dios es otro tema. Tenemos que vernos como la esposa, casamos en esa revelación. Entonces la conciencia que tenemos que levantar en medio de nosotros es que Él sí viene por la esposa y que yo tengo que ser esposa. De imposible, porque Dios siempre se presentó, desde el libro de Isaías, se presenta como el esposo, dice, yo soy el esposo. Dios siempre se ha presentado como el esposo, pero igual, hermana, tal vez lo suyo sea solo un asunto meramente de vivencia, ¿verdad? Pero en el corazón uno es donde tiene que tener esa claridad. Yo soy la esposa. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que yo hago afecta al otro.
pero esa conciencia no está en el cuerpo. Las 5 imprudentes, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a comprar, ¿qué iban a comprar? Y volvieron, ¿y qué fue lo que les pasó? La puerta estaba cerrada, después abre y ¿qué les dice? Yo no las conozco. Es decir, les cogió tarde. Pero yo estuve con usted, Señor. He estado todo el rato. El único tirito que me despisté fue este. El momentico que me despisté fue que me quedé sin aceite y andaba comprándolo. ¿Cómo, pues, por favor, cómo por un momentico usted me va a dejar puerta afuera? Yo no los conozco, le dice otra vez. ¿Por qué? Por lo que hablamos anteriormente. Es que el punto está, hermanos, en que definitivamente es un estilo de vida consciente. Vea, yo soy consciente, cuando yo voy a decir algo incorrecto, yo me acuerdo de todos ustedes y yo digo, no voy a comprometer a Elena, ni a Juan José, ni a la Yeca, ni a Patricia, no voy a comprometer a nadie. Y eso que están hablando con el más imperfecto de todos los seres humanos y con el que más le cuesta, yo. Y yo me acuerdo de eso y yo digo, no, yo no voy a exponer a la iglesia en mi asunto de acomodarme en algo. Por eso es tan delicado, hermanos, cuando ustedes llegan y le hacen ciertos señalamientos, porque no es por uno. Yo podría equivocarme, pero yo siempre pienso en iglesia. Por eso cuando a mí me dicen algo en lo que yo tengo que dar explicación y razón de lo que sea, yo por eso me incomodo. Alguna gente dice, se enojó, una vez en una reunión de una asamblea, ¿y usted se enojó? No, no, es que el punto no era mi cuestionar. A mí me pueden cuestionar todo lo que quieran. Podrían decir, sí, sí, seguro usted agarra la plata y se la lleva. Y bueno, no hay plata aquí, pero lo que fuera. Pero yo pienso en iglesia y yo digo, ¿cómo están cuestionando a la iglesia? ¿Cómo yo voy a ser el factor de pudredumbre? Así es como me siento. ¿Cómo yo soy el factor que voy a hacer disociación en medio del cuerpo de Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué mi comportamiento no está a la altura? Una de las cosas y la pregunta, ¿por qué yo sé que soy la esposa? Es porque soy guiado por el Espíritu. Entonces, cuando estoy aquí sé porque el Espíritu me mandó para acá. Y cuando no vine es porque sé que el Espíritu me mandó por otro lado. Pero de eso yo no sé cuántos estaremos tan seguros. Porque lo que nos manejamos, y a veces manejamos otros perfiles. No estoy por X, no estoy por lo otro, no estoy. Pero ¿cuándo se toma en cuenta al Espíritu de Dios para que me diga qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Cómo Él quiere que yo me comporte? ¿Cómo quiere que Él que yo... ¿Por qué yo me voy para acá y me voy para allá y ando por aquí y ando por allá? ¿Quién me dijo que fuera? ¿Quién me dijo que estuviera? ¿Quién me dijo que viniera? Hermanos, en eso no hay temor de Dios. Porque nosotros somos muy bien manipulados y muy bien manejados por el sistema del mundo, hermano. Porque si a nosotros nos ponen en perspectiva que hay algo, yo voy a ese algo porque me gusta. Pero se paró usted un ratito a decir, Señor, ¿de verdad usted quiere que yo vaya ahí? Yo no estoy hablando de nada malo. Es más, no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de algo que pudiera ser inclusive hasta de edificante para usted. Que se puede decir, ¿qué tiene de mal que yo vaya a oír esa conferencia? A mí alguien me preguntó sobre este hombre Dante Hebel. Hebel. Yo dije, bueno, yo digo, a mi poco entender, a mi poco entender, me parece muy charlatán. Me parece muy poco serio. Muy poco serio. Pero hay gente que este hombre le fascina. ¿Verdad? Como hay otra gente, por ejemplo, yo moví a cielo, tierra y mar por poder escuchar a David Wilkerson. O por ejemplo, yo oigo una enseñanza
de Juan Carlos, el Faro del Caribe, y yo me pego ahí y me parqueo. Y llamo, disculpe, vea, estoy en una cita aquí con el Señor, deme chance, ya llego. Percepciones, concepciones. Y créamelo, yo oro, Sánchez, yo oro para que el Espíritu de Dios me guíe. Y eso que ustedes son más espirituales que yo, ustedes deben de hacerlo. ¿Por qué estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué oigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, esto es lo que hace la diferencia entre la esposa. Esto es lo que nos hace sensatos o insensatos. Sí, sí me voy a entender. Por eso estoy haciendo con ejemplos muy aquí para poder rayar en esto. ¿Ok? El Señor sí nos conoce, hermanos. Y usted está en la obligación, y yo también, de saber si Él realmente me conoce. Vean esta parte de la profesión falsa, nominal. ¿Qué es? De la gente que se acercan por salvación personal, no, ¿verdad? Que no se acercan por la salvación personal, sino por los beneficios. Entonces, hay un grupo de gente que solo quiere los beneficios de la cruz y no quiere pagar el precio de la cruz. No quieren sufrir, no quieren pagar el precio. ¿Por qué hay mucha gente con tanto talento y con tantos dones y no quiere servir? Porque tiene que estar en una reunión, porque tiene que venir más temprano, porque hay que estar metido en iglesia, porque entonces prefiero, no, mejor no. Otros, por otras motivaciones, ¿verdad? No lo quieren hacer. Pero otra vez, usted no tiene que servir si no es por el Espíritu. Porque si no, no le funciona. Cuando yo digo esto, solo pienso en que Dios dio dones a los hombres. Si usted tiene un don, ¿por qué cree que usted tiene ese don? Por supuesto, de los demás. Entonces, en ese texto de 7:23 de Mateo, que ya lo leímos, donde dice, no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas en las que nosotros no podemos perdernos es en esto. Ahora sí, hermanos, ya yo los traté muy bien. Voy con la materia ruda. Los grandes errores de interpretación. ¿Cuáles son los grandes errores de interpretación que nosotros vemos en esta parábola? Ya dijimos, ¿cuántos piensan que esas 10 vírgenes es la iglesia? ¿Cuántos piensan que el Espíritu Santo, el símbolo del aceite es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ok, vamos a ver los errores de interpretación que aquí se dan, que es con lo que usted ha vivido. Sí. Y no es solo metérselo aquí, hermanos. El punto, sí, hay que empezar por ahí. Pero el punto está también en que es que él viene por su esposa. Y la parábola es clara. ¿Qué es lo que él viene a hacer? Y que hay que estar preparados. Y la preparación es del esposo, es del que es novio. Yo creo que hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso en donde Jesús se presenta en medio de todos estos espacios para llegar a decir, yo soy el esposo. Es lo mismo que el Padre dijo. Dice, yo soy esposo para ustedes. Le dijo al pueblo de Israel. Siempre se los dijo, yo soy su esposo. Yo soy su esposo. Y Él viene por la esposa. Yo creo que nosotros a veces, por eso hay errores de interpretación tan fuertes, ¿verdad? Y que me le adelanto en algo. Por ejemplo, si yo digo que esas 10 vírgenes son la esposa, hay algo que no sale. Porque en el arrebatamiento, entonces quiere decir que agarró esas y dijo, estas están chuecas y estas me las llevo. Si todas estaban juntas esperándolo. No funciona. Es decir, no, porque en el arrebatamiento no hay un asunto de negociación, ni será en secreto. Ahí viene el novio, le dice. Y todo el mundo sabía. Sí, por ejemplo, vea los grandes errores de interpretación. Ahí vamos con el primero.
no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola. Ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arroja en el momento en donde se le dieron las circunstancias. Entonces, yo he escuchado gente decir qué significa el 10 de las 10 vírgenes. Yo he escuchado decir qué significa la vasija, qué significa el aceite, qué significa el esposo, qué significa el que gritó, viene el esposo. Alguien un día a mí me preguntó, ¿y qué significa el 666? Le digo, es igual que el 111. Dice, ¿cómo? De ahí sí, es primero uno y después uno. ¿Qué es el 666? Nada. ¿Qué son las 10 vírgenes? Nada. Es decir, uno de los grandes errores es este. Y uno de los errores más fuertes, por lo menos en esta parábola, es este. Los grandes errores de interpretación. El aceite. En algunas ocasiones se le dio uso como combustible para el encendido de las lámparas, en Éxodo 25:6. En Levítico 24:2. En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. Su función era el de combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas. ¿Quién me quiere leer Mateo 25:8? Y Lucas 12:35. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? Vea, uno de los grandes problemas, y voy a ponerles esta otra firmina, el error de interpretación de este texto, el error de interpretación bíblica, alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo, es un error. Es más, es un horror. Por toda la connotación. ¿Qué fue lo que le dijeron las prudentes a las imprudentes con respecto al aceite? ¿Que le fueran a comprar qué? ¿Se compra el Espíritu Santo? ¿Puede ir usted a decirle, vea, compre el Espíritu Santo allá a la esquina, ahí a la donde Brian? Pero ¿por qué entonces mucha gente ha interpretado que el aceite es el Espíritu Santo? Sí, pero hay hay un poco de cosas que producen fuego y no es aceite. ¿Perdón? Fue ungido con aceite, pero no fue ungido con el Espíritu Santo. ¿No? Es que no dice el texto eso. Qué lástima que se equivocara de esa forma. Porque en la parábola, el aceite no es... Solo imagínense en esto, hermanos. Vea, solo imagínense en esto. Con respecto al asunto del aceite. Significa, entonces, que a mí se me puede acabar el Espíritu Santo. ¿Quién sería el responsable de que se me acabe el Espíritu Santo? Vean esta palabra que usa don Adrián, lo puedo contristar, ¿cierto? Pero cuando yo tengo una lámpara en la figura que está usando la parábola, y si yo tengo la lámpara aún, contristar significa que está, pero no está al 100, está ahí, ¿verdad? Pero si yo uso la figura de la lámpara, que era más bien como un tipo de antorcha, era una antorcha, no era una lamparita, así como, no, era una antorcha. Si esa antorcha solo tuviera mojada su mecha de aceite, iba a arder por siempre. Es que el aceite nunca podrá ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y faltamos al respeto cuando hablamos. Por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de hacer comparaciones que a veces no calzan en el paralelo. Una cosa es
que Dios diga de usted que usted es una vasija, dice, ustedes son como la vasija de barro. Ok, yo tengo que interpretar que Él me está diciendo que yo soy una vasija y que Él hará conmigo, como barro que soy, en la figura de Jeremías, como quiera conmigo. Entonces yo puedo decir, no, yo soy una vasija. Pero cuando yo hablo de las tres divinas personas, tengo que tener un gran cuidado de meterlo en un paralelo o en una forma en la que yo pueda decir, ese es un aceite. Es que el Espíritu Santo es una persona. El aceite no es una persona. Ok, es que otra vez nos simbolizan, los símbolos nunca serán mayores, ¿verdad? Que el prototipo o que el tipo y el antitipo. Lo que pasa es que si nosotros no le damos a la figura, al tipo, ¿verdad? O al antitipo, no le damos, por eso hay que borrar y hay que traer lápiz y lupa. No le damos la connotación que tiene, nosotros perdemos fuerza en la presentación de la palabra. Vea lo que nos ha pasado con el evangelismo. El evangelismo, nosotros hemos creído que es que alguien haga una oración. Me encantó un asunto que hicieron los jóvenes que, muy bueno, un programa, Sábados por la Noche, que es un programa que está saliendo. Voy a contarle la historia para que vea de dónde es que nosotros hemos agarrado eso y lo torcimos. Porque por eso cuando se predica, uno no puede ser tan alegórico a la hora de predicar. Pero a la gente le gusta. A la gente le gusta que usted esté predicando y que usted le diga, vea, se le movió la silla. Eso significa que usted será movido en su corazón en lo más profundo en esta tarde. Lo que tiene que discernir usted es que la hermanita que está atrás está tan cansada que le voló con el pie por detrás. O que, hermanos, porque así es como se funciona y así no debe funcionar. El Espíritu Santo puede traer palabra. El Espíritu Santo puede traer un mover. El Espíritu Santo se mueve como quiera moverse. El Espíritu Santo, interpretado de la forma adecuada, no como lo están mal usando. Perdón, es que se mal usa. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué una persona cuando se ministra y se ora puede caer para atrás? Es por la disposición de la persona, no es del que está, no es del que está. Pero hay cosas que pasan, usted no las tiene explicadas, no hay explicación. Dios viene con una palabra, pero entonces tenemos que ubicar, es una palabra de ciencia. La palabra de ciencia implica que Dios me da a mí algo, me lo revela, y yo puedo llegar a decirle al hermano esto y esto y esto y esto. Y ¿cómo se dio cuenta? Yo te voy a decir, es que yo soy vecino suyo. Pues no. Es que el Espíritu me lo dijo. Una palabra de ciencia. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ubicar las cosas en su lugar. Entonces, le contaba a la Yeca y a todos, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Vean, el aceite etimológicamente se le llama ungüento. Y pasó a llamarse en el aspecto, en el Antiguo Testamento, el aceite de la unción del santo. Entonces, hermanos, ve qué interesante. Este era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas y solo lo podía preparar el sumo sacerdote. Entonces, cuando el sumo sacerdote preparaba esto, el acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o alguien recibía el nombre de la unción. Es decir, la unción es la dispensación de la ley, que era un rito ceremonial. Entonces, nosotros aquí a veces ministramos con aceite, pero el aceite en el Antiguo Testamento tenía poderes curativos. Entonces, cuando Santiago dice que vayan con y traen aceite, que lo froten, porque tenía, ¿verdad? Nosotros lo usamos como una figura de ¿qué? Si no lo uso, por eso yo tengo aquí cuidado con eso, si yo no lo uso como el asunto de la unción, voy a ungirlo, no le estoy dando el Espíritu Santo.
Es decir, que en el Antiguo Testamento inclusive el aceite es el elemento que se usa para ungir. El Espíritu Santo es la persona que viene y está en su vida. Es totalmente diferente. Es más, creo que aquí lo tengo en esta filmina. Vea, ahí vamos, en esta. Sí. Cabe destacar que sobre la persona a la que se derrama el aceite se le llama el ungido. Y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder. Se le ungía. ¿A quiénes se ungía y quién era el que ungía? El sumo sacerdote. ¿Quién es el que unge hoy? ¿Quién puede ungir con aceite? La persona que está en autoridad. Se unge como una forma, pero no estamos diciendo que yo, si pongo aceite en alguien, estoy diciendo que es que le estoy dando el Espíritu Santo. No, estoy diciendo que estamos ungiéndolo. Ahora, observe en el segundo y Yequiti para todos, observe que el aceite es el elemento que usa para ungir y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder de respaldar al ungido. Según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Éxodo estaba muy definido. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Ahora, pudiéramos tener más datos de esto, ¿como qué? Como que el verdadero, ¿verdad?, tipo se pierde fuerza y vigencia. Es una ofensa en contra del Espíritu Santo en que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le damos lugar a lo que corresponde. Es como si aún utilizáramos sacrificios del Cordero para honrar a Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando con los mesiánicos? ¿Qué es lo que está pasando con algunas religiones? ¿Qué es lo que está pasando con muchas iglesias? Que lo que hacen es un ritual, hermanos. Y entonces hoy tenemos profetas viniendo con capas, con pañuelos, con pañitos, con lazos. Y yo he visto estos fenómenos. Se quita el saco del hombre y se lo pone a la otra persona y dice, reciba ahora sí toda la unción de esto. Dice uno, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué? ¿Quién dice cuál es la forma de orar? ¿Por qué usted a veces se hinca? ¿Por qué usted a veces levanta la mano? ¿Por qué usted a veces se postra? Son formas en las que no pasa nada si no me hinco. No pasa nada si no me postro. Pero hay indicación, hay aspectos que tienen que ver también con mi compostura, que es en obediencia a lo que yo estoy inquiriendo en mi corazón. Por eso aquí es donde no se vale, y yo como iglesia les digo, hermanos, si usted quiere orar por alguien, esté claro y esté seguro que vaya a orar. No vaya a poner y a decir algo. Si tiene que decirle algo a esa persona, tómelo aparte y dígale, vea, yo quiero hablar con usted, lo invito a un café más tarde. Porque el tema de la connotación en medio de la iglesia se presta para muchas cosas. Para muchas cosas, hermano. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que está dicho en la palabra. Si yo tengo una palabra de Dios para ustedes, es una palabra que sale de la Escritura. O una palabra de ciencia. ¿Sí? Pero no es más allá de otras cosas que a veces es mi sentir. Yo quiero decirle, perdón, Marilyn, que le tome ejemplo, es que la tengo así. Marilyn, vea, yo sé que el Señor, claro, y como sé que anda en moto, el Señor le va a dar una capa. Y esa capa será el símbolo. Hermanos, hay gente así. Claro, por supuesto, ella decir, wow, claro, quiero una capa porque si no, cuando ando con mi esposo me mojo. Hay cosas que nosotros inquirimos. Entonces, claro, es muy fácil ver. Entonces yo veo, con los únicos aquí que esta llora que yo, entonces yo, hermana. Entonces llego, ¿verdad? Consolaos. No, si yo estoy adorando, estoy encantada con el Señor. Pero así pasa, por conocimiento. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo es celoso y nos anhela. Y yo sí quiero, por eso vamos a traer unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, hermano, que
que yo sé que el Señor nos va a bendecir con eso, porque nosotros sí tenemos que despertar a un mover del Espíritu Santo aquí, que se está dando en los menos que venimos a orar los viernes. Y que el Señor no lo va a traer para los domingos porque es los viernes. Y yo no voy a tratar de ver cómo hago para que la iglesia venga, pues no le gusta venir a orar. Ellos dicen que sí les gusta, pero es que no tienen tiempo. Ellos dicen que sí les gusta, pero es que están muy ocupados. Ellos dicen que sí les gusta. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Y por eso yo no quiero tampoco manipular eso. Pero sí necesitamos el mover del Espíritu Santo. Ahora, ¿le queda claro, Yeka, qué es el tema del Espíritu Santo y el asunto del aceite? Ok, en el Antiguo Testamento, cuando en Santiago dice, llamen a los ancianos y que los unjan con aceite, era por un asunto de sanidad. Se usaba para ungir reyes y para ungir, por ejemplo, el cuerno que toma el profeta Samuel y dice que lo unge a David, ¿verdad? Era un asunto ritual, pero no dice nunca ahí que fue que David recibió el Espíritu Santo. No, fue ungido con el aceite de la unción. Y el aceite de la unción preparaba para que la persona del Espíritu Santo viniera. Y David es tocado por el Espíritu Santo después de que pasa eso. Ahora, yo quiero dejar muy claro, yo estoy hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Si hay un texto que a nosotros, un texto en el cual el aceite pudiera simbolizar el Espíritu Santo, tendríamos que verlo. O que la luz podría tipificar a Cristo, ¿sí? Él es el camino, Él es verdad. Ok, pero hay cosas en este contexto, el aceite no significa el Espíritu Santo. Y vea que me queda muy poquito. Entonces le quedó claro, amor, sí. Bueno, muy importante, porque yo todavía no lo tengo claro. No, mentira. Razones que descartan por completo la posibilidad que las 10 vírgenes representan o sean tipo de la iglesia. El término virgen, este término indica que las damas encargadas de preparar a la esposa para el encuentro con los invitados, junto con su esposo, eran solteras, sin desposamiento, y a su vez representaban la fidelidad y honorabilidad de la esposa o de la desposada. ¿Qué es lo que pasa con esto, hermanos? Si nosotros decimos que es que entonces ahí viene el novio y las 10 vírgenes representan a la iglesia, estábamos hablando de poligamia. O se iba a casar solo con una y a 9 las dejaba por fuera, o se casaba con las 10. Si decimos que las 10 vírgenes son la iglesia, entonces viene y se casa con las 10. Y si se casa con las 10, tendría un problema porque habían 5 que no eran competentes. Hermanos, no puede representar eso. ¿Por qué los digo? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque en el contexto histórico, lo que estas 10 mujeres hacían era, ustedes saben cómo era el matrimonio en ese tiempo. Además, les voy a poner, porque tengo 2 textos y no me va a alcanzar, pero otro día el Señor dará. Porque realmente el esposo venía a la casa de la esposa, estaban ahí, hacían pachangón y medio, y después agarraba y se la llevaba a la casa de él. O venían de la casa del esposo y venían a la casa de la esposa y después se devolvían. Esta es una figura, y ahí es donde está el tema. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, versos del 1 al 4 de los 144,000, y cuando leemos nosotros Apocalipsis capítulo 19,
en el verso 19, el 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Más bien, ahí hay una figura que tendríamos que meternos a estudiarla, que en la parábola no dice con quién venía el esposo. Pero este evento para los judíos, y este evento es para ellos, es posible que estos sean los que fueron redimidos después de la gran tribulación. Y que él venía con la esposa, los que habían sido arrebatados. Ahora se me quedaron viendo raro. Ven, las vírgenes no pueden ser la iglesia, hola, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. ¿Cierto? En el arrebatamiento, ¿quiénes vamos a ser arrebatados? Al principio, a la mitad, al final, donde sea, para que no se me preocupen. ¿Quiénes? Su esposa, la iglesia, la una. Entonces, el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor. Vea que todas fueron a recoger al Señor. El problema está cuando ellas en el camino se dan cuenta que no alcanza, que no tienen el aceite. Y le dicen, no, vaya, compren ustedes, pues nosotros tenemos, es medianoche, tenemos que ir con las antorchas, traérnoslo para acá, donde está la novia, y después devolverlo a la casa de él. Apenas nos va a alcanzar. Entonces, no puede ser también, porque en el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para la selección. En el arrebatamiento, hermanos, estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. El sentido primario de la parábola es estar preparados para el regreso a Cristo. Eso es lo que esa parábola dice. La mortificación, déjenme terminar, queda un minuto. La mortificación data de que hay muy malas interpretaciones de esto, hermanos. Y yo no, por supuesto, y yo no estoy diciendo que yo tengo toda la verdad, para nada, Dios sabe que no. En parte conozco, en parte me he revelado, en parte profetizo. Eso dice la Escritura. Entonces, pero realmente el sentido de la parábola es primario, es que debemos estar preparados para la venida del Señor. Entonces, pero ¿por qué estudiarla, hermano? Porque ¿cuántos de nosotros equivocadamente, tal vez sin mala intención, pero equivocadamente, hacemos cosas y las adjudicamos y se las achacamos a textos que no tienen nada que ver? Hermanos, y de esto está llena la iglesia. De ahí que muchas veces, entonces, la gente piensa, ve, hermanos, hay gente que piensa que es salva y no es salva. Es verdad, porque cuando usted les habla de, bueno, ¿qué es la salvación? Ellos pueden decir cualquier cosa de lo que han oído o de lo que les enseñaron que no tiene nada que ver con el texto sagrado. Su comportamiento no es el de un creyente prudente, no es esposa del Cordero, hace todo lo que le da la gana, voy a la iglesia, pero doy diezmo, pero yo adoro, es más, soy del grupo de alabanza. Pero usted es en la intimidad del esposo, usted es la esposa del Cordero en su intimidad. Usted camina en su trabajo como la esposa, usted trabaja, usted va por la calle y usted es íntegro en sus pensamientos. Su santidad es inherente en la intimidad. Yo tengo un problema con pornografía, tengo 10 años de ver pornografía, pero no, algún día eso el Señor me va a sanar. No, vea, yo tengo un asunto ahí, lo único problema que yo tengo, hermano, es que soy muy celosa. Pero yo voy bien, va bien. No, el único problema que yo tengo es que no puedo perdonar a aquel hombre todavía. Pero, hermano, usted se queda. Se queda. Ahora, el tema no es si yo me pierdo la salvación de esa forma. El tema es si estoy preparado cuando digan que ahí viene el novio.